Sofía salvaba vidas cada noche, pero estaba convencida de que el alma, allí en el hospital, moría 1000 veces sin que Dios moriera un solo dedo. Cada parpadeo de las luces fluorescentes, cada pitido monótono de los monitores, era un recordatorio constante de su realidad, la de una enfermera de 32 años, con ojeras profundas y el alma aún más magullada que su uniforme arrugado. El cansancio era un peso constante, una neblina densa que nublaba sus pensamientos, pero no su eficacia. Sus manos se movían con la precisión fría del cirujano. Sus palabras eran siempre profesionales, empáticas, pero vacías por dentro. En los largos pasillos de aquel hospital nocturno, bajo la luz blanca y gélida que hacía palidecer cualquier atisbo de esperanza, Sofía era una sombra más. Recuerdo sus noches. Aquel anciano de la 304, tosiendo sin descanso, su cuerpo temblaba con cada espasmo. Un poco más allá, en la 310, un paciente con demencia gritaba nombres que nadie reconocía, un lamento que se clavaba en lo más hondo. La tensión era palpable, como el aire denso y esterilizado que respiraba. Una llamada de emergencia rompía el silencio, los carros chirriaban y ella se movía entre la vida y la muerte como un autómata. ¿Dios? Si existía, era un observador silencioso, un espectador cruel que permitía el espectáculo del dolor sin interponerse. La fe de otros le parecía una negación, una infantil burbuja de irrealidad. Su café a medianoche era su único refugio, sorbido en una sala de descanso que olía a desinfectante y a promesas rotas. Su mirada se perdía por la ventana hacia la ciudad dormida e indiferente, ajena a este microcosmos de sufrimiento. Se preguntaba, ¿qué sentido tenía todo? Esta lucha diaria, este agotar el cuerpo y el alma solo para ver cómo la vida se escurría, inevitable, cruel. Su fe, o lo que quedaba de ella, era una herida abierta, sangrando lentamente, sin cicatrizar. Una noche, todo colapsó. El hospital, ya de por sí un lugar de crisis perpetua, se volvió insoportable. Era un niño pequeño, apenas un suspiro de vida, con el que Sofía había forjado un lazo invisible. Sus ojos, antes llenos de una chispa infantil, ahora estaban fijos, sin vida. El equipo médico se afanaba. Sus movimientos eran rápidos, desesperados, pero futiles. Sofía estuvo ahí, testigo de cada compresión, de cada intento inútil por traerlo de vuelta. Y luego, el silencio, el más pesado de todos. Los padres, ahogados en un grito silencioso que Sofía nunca olvidaría, se desplomaron. El corazón de Sofía se encogió, un nudo frío y apretado en su pecho. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? En ese alarido mudo de los padres, en el pequeño cuerpo inerte. Mientras la desesperación inundaba un sector del hospital, en la 412, la señora Elena se preparaba para su propio final. Una mujer anciana, su cuerpo devorado por el cáncer terminal, había entrado en sus últimas horas. Sofía la había visto durante semanas, un rostro marcado por la enfermedad, pero con una paz que desafiaba toda lógica. Una paz que Sofía no comprendía, que incluso le irritaba. ¿Cómo podía alguien estar tan tranquilo, tan aparentemente desconectado de su propio sufrimiento? En medio del caos emocional que la rodeaba, la señora Elena la miró con sus ojos acuosos, pero increíblemente lúcidos. Su voz era un hilo apenas audible, pero firme. «Enfermera Sofía», dijo, «¿podría leerme un versículo? ¿El Salmo 23, quizá?» Sofía sintió una punzada de molestia. ¿Un salmo? ¿Ahora? ¿Con todo lo que estaba sucediendo?
pero su profesionalismo, esa coraza que la mantenía en pie, la obligó a asentir. Tomó la Biblia de la mesita de noche, un libro gastado con las tapas casi desprendidas, y con un tono acelerado, casi sin emoción, empezó a leer. Sus ojos recorrían las palabras, pero su mente estaba lejos, reviviendo la imagen del niño. ¿Para qué servían estas palabras?, pensó, si no podían detener el dolor, si no podían salvar vidas. Dejó la Biblia de nuevo en su sitio, sintiendo que había cumplido un deber absurdo. La noche se alargaba, cruel y densa. Cuando volvió a la habitación de la señora Elena, el final era inminente. El tic-tac del reloj en la pared parecía ensordecedor. Sofía la asistía, preparada para la desesperación, para el último grito de miedo. Pero no llegó. La señora Elena, sus ojos fijos en Sofía, empezó a recitar, con gran dificultad, pero con una claridad asombrosa, fragmentos del Salmo 23 y otros versículos que Sofía no reconoció. Sus labios, secos y agrietados, se movían con una cadencia propia, una oración silenciosa que llenaba la habitación. No era un sermón, no era un intento de convertirla. Era la respiración de una fe tan profunda, tan arraigada, que trascendía el dolor físico, el miedo a la muerte. Era la verdad vivida, no solo leída. De pronto la anciana, con una fuerza inesperada, tomó la mano de Sofía. Su agarre era débil, pero el mensaje que transmitía era poderoso. «Dios está aquí, Sofía», susurró, su voz apenas un hálito. «En ti, en cada mano que ayuda, en cada lágrima compartida, no en la ausencia de dolor, sino en la presencia del amor. Ahí está nuestro tesoro». Una sonrisa serena se dibujó en sus labios. Sus ojos se fijaron en los de Sofía por un instante, un momento eterno, y luego, con un suspiro imperceptible, exhaló su último aliento. La habitación quedó en silencio, un silencio diferente, no el ominoso de la noche, sino uno lleno de una quietud profunda. Sofía sintió el temblor de su propia mano, la marca aún cálida del apretón de la anciana. La señora Elena no había tenido un milagro de sanación, no había visto ángeles, no había flotado en una luz dorada. Solo había habido una mujer, un lecho de hospital y la coherencia de una vida que se había negado a ser vencida por el miedo. En la mesita de noche de la señora Elena, Sofía vio un viejo termómetro de mercurio. Lo había usado esa misma noche, registrando la última fiebre, la inminencia del final. Pero la anciana lo había sostenido antes, lo había mirado y luego a Sofía. «Esto», le había dicho la anciana, «mide la enfermedad del cuerpo, pero no puede medir la paz del alma. Esa está dentro, y tú la llevas contigo, enfermera». La señora Elena había puesto el termómetro suavemente en la mano de Sofía, un gesto que ahora Sofía entendía. Ese objeto, antes símbolo de la impotencia, se transformaba. No era que la fe fuera un bálsamo mágico que quitaba el dolor, sino que te daba una manera de medir algo más allá de lo físico, algo que solo se sentía. Un tesoro. Sofía conservó el termómetro, no como un amuleto, sino como un recordatorio tangible de una verdad intangible, una promesa susurrada en el umbral de la muerte. La muerte de la señora Elena dejó a Sofía tambaleándose. Su cinismo no desapareció de inmediato, era una raíz profunda que no se arrancaba de la noche a la mañana. Pero algo dentro de ella se había resquebrajado. La armadura se había agrietado. Al día siguiente, de nuevo en su agotador turno, el hospital era el mismo. Los mismos sonidos, los mismos olores, la misma lucha. Pero Sofía lo veía con otros ojos. Observó a una colega, la enfermera María, consolar a una madre que acababa de perder a su hijo. Su voz suave,
sus manos firmes. Vio la dedicación inquebrantable de un médico que, después de una guardia de 24 horas, seguía buscando respuestas. Y entonces fue su propia mano. Al ajustar la manta de un paciente tembloroso, sintió algo diferente. Ya no era un movimiento robótico, sino un gesto cargado de un significado nuevo. La presencia de Dios que la señora Elena le había mostrado no era una intervención mágica para eliminar el sufrimiento. Era la encarnación de ese amor en los actos más pequeños de compasión, en la resistencia silenciosa, en la ternura compartida incluso en el valle de sombra. Dios no estaba ausente, estaba en la fuerza de María, en la sabiduría del médico, en la calidez de su propia mano. Sofía comprendió que su trabajo, tan agotador y a veces desesperante, no era en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Le resonaban ahora las palabras, no leídas, sino vividas. La paz no vino de la ausencia de dolor. La paz llegó de la rendición a esa idea, que la fe se revela en la capacidad humana de amar y servir a pesar de todo, transformando el sufrimiento en un espacio para la esperanza. Sofía comenzó a buscar ese tesoro de amor y presencia divina, no en grandes milagros, sino en los pequeños gestos cotidianos. Una mirada de gratitud, un suspiro de alivio, una mano sostenida. No, el hospital no se había convertido en un paraíso. El dolor y la muerte seguían siendo una realidad brutal. Pero Sofía ahora tenía una nueva perspectiva, una fuerza renovada. Ya no era resignación, sino un propósito más profundo. Encontró que su corazón ya no estaba tan vacío, que su compasión, aunque seguía siendo fuente de dolor, era ahora también una fuente de la más profunda conexión. Había encontrado a Dios no fuera, sino en el latir de la humanidad, en cada fibra del amor que se atrevía a existir en medio de la oscuridad. ¿Y tú? ¿Dónde buscas la paz y el propósito en medio de la adversidad? Deja tu reflexión o una frase de fe en los comentarios. Y si esta historia te ha resonado, no olvides suscribirte al canal para más historias de vida y transformación. Que encuentres la paz en la rendición a Cristo. Hasta la próxima.